Y se acerca el día. Apreciados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Seguimos desarrollando este interesante tema acerca de los acontecimientos, los eventos que son previos al regreso de Jesucristo a la tierra. Y estas reflexiones las hemos denominado la antesala. Hoy estaremos hablando acerca de el engaño como señal profética, el otro Jesús. Poco tiempo antes de su crucifixión, Jesús predicó su gran discurso profético en Mateo 24, referente a los profundos eventos que ocurrirían al final de los tiempos, justo antes de su segunda venida. Esto está registrado en Mateo 24. Y específicamente en el tema que nos corresponde hoy, o la reflexión que nos corresponde hoy, Él dice, el Señor Jesús, en Mateo 24, 4 y 5, dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La reflexión de hoy es referente al engaño como una señal profética. Jesús nos advirtió, y fíjense que Él lo hace con mucho énfasis: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. También en Mateo 24, versículos 23 al 26, el Señor Jesucristo sigue refiriendo sobre ese tema. Él sigue advirtiendo, diciendo: entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios. El engaño como señal profética. El Señor Jesucristo fue muy claro, y fíjense que aparece como una de las primeras señales que nosotros debemos aprender a diferenciar entre el verdadero Jesús y los falsos Jesús que se levantarían en el postrer tiempo. Y esto nosotros debemos mirarlo con mucho cuidado. Apreciados hermanos y amigos, el engaño es un tema dominante en la Biblia. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, específicamente Génesis capítulo 3, hasta Apocalipsis capítulo 20, Satanás ha estado muy activo en la historia de la humanidad para engañarla y para llenarla de mentira. Él ha sido un impulsor, un creador de lo falso, de los matices, de los aspectos grises de la vida, de la confusión, del engaño, de la mentira. Él ha estado dominando la escena de la humanidad a través de todas estas artimañas para ir en contra de la voluntad de Dios y para desviar y para apartar al hombre acerca de lo que es el conocimiento de Dios y apartarlo del camino de la voluntad, de hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice de la siguiente manera: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí vemos con mucha claridad que el oficio de Satanás, como la serpiente antigua, es usar la astucia para engañar a la humanidad
como ocurrió con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Los sentidos de ellos fueron extraviados, fueron desviados de el hacer la voluntad de Dios. Lo mismo ocurre en todo el desarrollo de la vida humana. Ese ha sido el trabajo de Satanás, desviar al hombre del conocimiento y de hacer la voluntad de Dios. Fíjense que en Apocalipsis capítulo 20, versículo 8, dice: y saldrá, eso es refiriéndose a Satanás y al anticristo, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Esa es la tarea de Satanás, desde el principio hasta el fin de la historia, engañar. Dice el versículo 8 del capítulo 20 de Apocalipsis: y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Ya conociendo todo este trabajo de Satanás para confundir, para matizar con grises la mente y los sentidos de la humanidad y llevarlos hacia la perdición. En el Antiguo Testamento, en los tiempos del profeta Isaías, ya Dios también estaba advirtiendo a la humanidad, al pueblo de Dios, acerca de esta actividad maligna de parte de Satanás. Isaías 59:13 dice: el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Todo esto, prevaricar, la mentira, la calumnia, la rebelión, el engaño, todo eso se gesta en el reino de las tinieblas para ser volcado en el corazón de los hombres, para apartar a los hombres del camino y del hacer la voluntad de Dios. Satanás siempre ha disfrazado la mentira para engañar al hombre y desviarlo y apartarlo del hacer la voluntad de Dios. En 2 Corintios capítulo 11, versículos 15 y 16, nos dice el apóstol Pablo, advirtiéndonos acerca de la astucia de Satanás y cómo él se disfraza. Dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Fíjense la astucia del maligno. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y sorprendente también el versículo 15. Versículo 15 dice: así que no os es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El apóstol Pablo nos advierte a los creyentes, advierte en primera fuente a la iglesia en los Corintios, y también a nosotros hoy en día nos advierte que no debemos maravillarnos de las formas y las sutilezas que el mismo Satanás toma para disfrazarse como ángel de luz. Él es una apariencia de luz, pero en su ser hay es oscuridad y tiniebla. Por lo tanto, quienes profesan las obras del maligno, que son llamados sus ministros, también se disfrazan. Esos son los falsos profetas, falsos apóstoles y falsos ministros del evangelio, que se disfrazan también como el mismo Satanás, como ángeles de luz, para infundir la mentira y el engaño. Los apóstoles, todos en el tiempo
de los apóstoles en la iglesia, el desarrollo de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, del segundo siglo. Los apóstoles en su tiempo alertaron a la iglesia sobre los peligros del engaño satánico. Todo eso ocurrió en toda la historia y el desarrollo de la iglesia de Jesucristo. La pregunta que nos viene enseguida a la mente es: ¿puede suceder esto también hoy? ¿Es posible que la iglesia de hoy sea engañada cuando hay tanta predicación de la palabra de Dios? ¿Es posible que pueda suceder esto también hoy, que seamos engañados? Si es así, ¿cómo sucede? Apreciados hermanos y amigos, la falsedad, el engaño y la mentira, lo falso, la apariencia, el engaño ha venido creciendo de una manera muy sutil en el seno de la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo está sucediendo? Quiero hablarles acerca de 5 falsos cristos que están engañando a la humanidad hoy en día. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo que se levantarán falsos profetas y falsos cristos. Pues en esta ocasión quiero hablarle de 5 falsos cristos que se han levantado y se han venido desarrollando en el transcurso de la historia para engañar a muchos y desembocar en lo que es el gran engaño mundial. Hoy en día muchas personas están siendo engañadas. Y el primer falso Cristo que quiero alertar es el falso Cristo del mormonismo. El mormonismo es una secta religiosa derivada del cristianismo. Ellos profesan un falso Jesús que ellos consideran un Dios entre muchos dioses. Ellos consideran que Jesús es un Dios entre muchos dioses. Ellos adoran a muchos dioses y de hecho ellos predican que el hombre, siendo obediente, puede convertirse en un diosito o en un pequeño dios, porque este fue el engaño, la mentira que Satanás en el principio le dijo a Adán: seréis como Dios. Entonces ellos profesan a un falso Jesús, que ellos lo consideran un Dios entre muchos dioses. El falso Cristo del mormonismo es considerado un espíritu hermano de Lucifer o de Satanás. Ellos consideran que Jesús es hermano de Lucifer o de Satanás. Ellos consideran también al Jesús que ellos creen. Ellos consideran que Jesús fue polígamo, es decir, tuvo muchas mujeres, fue esposo de las Marías y de Marta, de María Magdalena y de todas las Marías y las mujeres que aparecen allí referidas en el Nuevo Testamento y los Evangelios. Ellos creen que el Jesús a quien ellos consideran un Dios, él fue polígamo. Y ellos entonces practican la poligamia. Ese es un falso Cristo que predican los mormones. El Jesús del mormonismo es obviamente otro Jesús con el cual el hombre redimido, los que creen en el Jesús de la Biblia, no tienen nada en común. Ellos consideran que Jesús no es el Dios verdadero, sino un Dios entre muchos dioses. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en Colosenses 2:9, porque en Él, es decir, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo, el Cristo de la Biblia, es verdadero Dios y Señor. Él es el creador, no fue creado. Él es el creador. Todas las cosas por Él existen y subsisten y son sostenidas por el poder de su palabra. El falso Jesús
de los mormones está llevando a muchos a ser engañados por esa falsa religión. Tenemos un segundo Cristo, un segundo falso Cristo, el falso Cristo de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová también son otra secta religiosa, derivada del cristianismo también. Para ellos, el Cristo que ellos creen, para los testigos de Jehová, Jesucristo no es Dios humanado, sino que es un ser creado. No es Dios que vino y habitó entre nosotros como un humano, sino que fue un ser creado. Los testigos de Jehová niegan la deidad de Jesucristo. Ellos no consideran que Jesucristo es Dios. Es una herejía antigua conocida como arianismo. Ellos han retomado esa herejía y la han creído para engañar a muchos. Y son muchos los que están yéndose tras esta falsa doctrina, esa falsa enseñanza de los testigos de Jehová y su falso Cristo. Ellos consideran que Él no es Dios, que Jesucristo, el Cristo de la Biblia, del Nuevo Testamento, no es Dios, sino que es un ser creado. Cristo no tiene la divinidad como la tiene el Padre. Los testigos de Jehová enseñan que el Hijo era una sustancia diferente a la del Padre. Es decir, son diferentes. Pero la Biblia, ¿qué dice al respecto acerca del falso Cristo de los testigos de Jehová? En 1 de Juan 5:7 dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Cristo, y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y cuando se refiere a uno, se refiere a sustancia. Ellos son el mismo Dios manifestado en estas 3 personas: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Y aquí es la misma expresión referente a que el Padre y el Hijo son una misma sustancia. Es Dios revelado en la carne. Ese es el Cristo a quien nosotros debemos creer, no el falso Cristo de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová enseñan que Cristo no resucitó en carne, sino que fue un cuerpo espiritual. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en Lucas 24:39: palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Es decir, que Jesucristo resucitó en carne. Su cuerpo se levantó de la tumba. No fue un espíritu, fue el cuerpo de Jesucristo que resucitó, fue un cuerpo glorificado y santificado, como es en la esencia el Hijo de Dios. El tercer falso Cristo es el falso Cristo del islamismo. El falso Cristo del islamismo. Fíjense que el Corán habla acerca de Jesús. Pero ¿qué dice el Corán acerca de Jesús? El Corán presenta a Jesús como uno de los grandes profetas que existieron. Ellos consideran que Jesús fue un gran profeta, pero ellos declaran fuertemente que Jesús no es el Hijo de Dios, ni el Salvador del mundo. Ellos no creen que Él fue crucificado. En vez, creen que Dios se lo llevó al cielo sin morir y que en lugar suyo murió otra persona, pero no fue Jesús el que murió en la cruz del Calvario. Para el cristianismo, apreciados hermanos y amigos, la resurrección de Jesucristo como el Hijo de Dios en carne es la fundación vital de nuestra fe. Sin embargo, los musulmanes no sostienen ninguna de estas verdades. El islamismo ofrece un falso Cristo. Ellos no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios,
Sí lo reconocen como un gran profeta, pero ni es el Hijo de Dios ni es el Salvador. Y este falso Cristo ha llevado a millones de personas a la perdición, siendo engañados por el diablo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este texto nos dice claramente que Jesucristo sí es nuestro Salvador, que Él murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó. Todo lo contrario a lo que predican los falsos cristos del islamismo. El falso Cristo del islamismo que ha llevado a millones de personas a la perdición. El cuarto falso Cristo es el falso Cristo del catolicismo romano. El catolicismo romano ofrece y presenta a un Cristo totalmente diferente al que presenta el Nuevo Testamento. El Cristo falso del catolicismo exige confesiones y absoluciones en presencia de un hombre, es decir, que Cristo Jesús, que es el único que quita los pecados del mundo, ellos lo presentan que no es en la confesión y las absoluciones ante la persona de un sacerdote. Ellos presentan a un Cristo que exige confesión a los hombres de nuestros pecados, pero es todo lo contrario a lo que el Nuevo Testamento y los evangelios nos presentan. El falso Cristo del catolicismo exige obediencia a la Iglesia Católica Romana, es decir, no hay salvación fuera de la Iglesia. Y esto es lo que ellos predican, que solo en la Iglesia Católica es donde se encuentra la salvación, ni siquiera en la persona de Cristo, sino pertenecer a la Iglesia Católica Romana es lo que garantiza la salvación del alma de las personas. El falso Jesús del catolicismo exige buenas obras para asegurar la salvación. Ellos predican que la salvación es por hacer buenas obras, no por la fe ni por la gracia en Jesucristo el Redentor. Ese no es el Cristo de la Biblia, que salva a los pecadores por gracia, solamente por gracia, y por medio de la fe, solamente por la fe. En Efesios 2, 8 y 9 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este es el Cristo que la Biblia nos presenta, no es el falso Cristo del catolicismo. El quinto falso Cristo es el que nos ofrecen los carismáticos. Los carismáticos son una mezcla entre cristianos evangélicos y católicos. Hoy en día la habilidad de obrar milagros, porque los carismáticos promueven mucho el hacer milagros, las sanidades milagrosas y señales milagrosas. Pero hoy en día la habilidad de obrar milagros debe verse con mucho cuidado, porque el próximo gran hacedor de milagros será el engañador, que es Satanás, con sus falsos profetas que están repartidos en toda la faz de la tierra, promoviendo falsos milagros, promoviendo sanidades, falsas sanidades. Pero en Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 dice la siguiente manera la palabra de Dios. Dice, refiriéndose al falso Cristo que ha de levantarse, dice que es un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Satanás siempre ha imitado y ha falseado el poder de Dios, como ocurrió, recuerden ustedes amigos, como ocurrió con los hechiceros que enfrentó Moisés ante la corte de Faraón. Recuerdan que Faraón
fue enviado por el Señor para hacer señales y prodigios, para impresionar y demostrar su poder delante del faraón. ¿Qué hizo Faraón ante los milagros y señales que estaba haciendo Aarón y Moisés delante de su presencia? Pues mandó a llamar a un par de hechiceros que ellos imitaron los milagros que Moisés y Aarón estaban haciendo. Por lo tanto, Satanás siempre ha imitado y ha falseado el poder de Dios, como ocurrió con estos hechiceros. Así que tengamos mucho cuidado con estos falsos cristos que el Señor nos advirtió en Mateo 24. Muchos falsos cristos y falsos profetas se levantarán para engañar a la humanidad. Ahora, el más grande impostor de todos los últimos tiempos se nos presenta en Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Es el gran impostor. Aquí es donde se va a converger todos estos engaños, donde todos estos falsos cristos que se han levantado y que se han levantado en todas estas sectas y religiones falsas que están arrastrando a muchas personas, y mucha gente está creyendo a la mentira y al engaño que se está predicando en estas falsas religiones. Bueno, al final de los tiempos se levantará el más grande impostor en los últimos tiempos. Dice la Biblia en Apocalipsis 6, versículo 2. Dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Fíjense que este primer jinete, este primer caballo blanco con su jinete, es aquí donde se abre el primer sello y que da inicio al período de la tribulación que vendrá sobre la humanidad. Muchos tienen dudas sobre quién es este jinete. Lo confunden con Jesús, pero realmente este no es Jesús, el verdadero Jesús. El jinete que monta este caballo blanco es un falso Jesús que está haciendo su aparición para engañar a la humanidad. Realmente el Jesús verdadero nosotros lo encontramos en Apocalipsis 19, versículos 11 al 13. Apocalipsis 19, versículos 11 al 13, que dice de la siguiente manera: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí encontramos entonces al verdadero Jesús, al Cristo, al verdadero Jesús. Lo encontramos en Apocalipsis 19. Aquí sí hay características que solo identifican a Jesús. El texto dice y lo caracteriza como fiel y verdadero. Lo llama juez justo y lo llama el Verbo de Dios. Ahora, ¿quién es el jinete del primer caballo que encontramos en Apocalipsis capítulo 6? ¿Quién es ese jinete del primer caballo? Ese jinete representa al otro Jesús, al falso Cristo, el anticristo que viene para engañar a la humanidad, haciéndose pasar por el Salvador. Dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:9 que su advenimiento es por obra de Satanás. Dice: el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Apreciados hermanos, amigos, el engaño como señal profética. El Señor Jesucristo, Él nos advirtió que no tuviéramos tanta inocencia para no descubrir cómo Satanás quiere engañar a la humanidad. El poder de este jinete, dice, su poder de convencimiento, dice las Sagradas Escrituras, será tan fuerte que engañará a los propios judíos prometiendo paz y seguridad. El caballo blanco de Apocalipsis 6 y su jinete representan el engaño al mundo, promesas de paz a una humanidad cada vez más hundida en el caos, en las guerras, en las pestes y en la escasez. Vendrá proponiendo un sistema de gobierno tan esperanzador como engañoso. Hay un dato curioso con respecto a este jinete, y es que tiene un arco sin flecha, indicando que propondrá un tratado de paz mundial que resultará en un gran engaño y en una gran falsedad. Apreciados hermanos y amigos, el Señor Jesucristo nos advirtió acerca de no ser engañados y que el engaño es una señal profética para los últimos tiempos. Y es lo que estamos viviendo en estos días, la proliferación del engaño religioso. Ahora, ¿cómo pueden ser engañados los que conocen la Biblia? Porque el engaño, amigos y hermanos, pues va a ocurrir es en la iglesia. El mundo también va a ser engañado, pero ¿cómo es posible que puedan ser engañados los que conocen la Biblia? En 2 Tesalonicenses 2, 11 y 12 dice la palabra de Dios: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios mismo, amigos, va a permitir un poder engañoso. Él va a permitir que el engaño se desarrolle de tal manera que mucha gente sea condenada por no prestar oído a la verdad del evangelio que está siendo predicada con gran intensidad en los últimos días. Los cristianos timios y descuidados, aquellos que no toman la verdad de Dios con temor y con temblor, pues van a ser engañados. Aquellos que no atesoran la palabra de Dios y que no miran la palabra de Dios, la Biblia, con gran fervor, estos serán engañados. Para concluir, el Señor nos advirtió: mirad que nadie os engañe. Así nos advirtió el Señor. Y el engaño es una señal profética para estos últimos días. La forma como estos falsos cristos están creciendo en sus enseñanzas para arrastrar a millones de personas, esto es lo que el Señor nos advirtió desde un principio. El engaño religioso, el engaño espiritual tomará mayor auge en los próximos años, en los próximos meses y días. ¿Cuál es mi desafío para ustedes? Que ustedes puedan atesorar la palabra de Dios, que ustedes conozcan bien al verdadero Jesús, el que la Biblia nos enseña. En Él está la vida eterna y Él es el verdadero Dios. Fijemos nuestra mirada en el verdadero Cristo, el autor de la vida y el dador de la salvación. Y si usted aún no ha conocido a Cristo, yo le animo a que usted abra su corazón al verdadero Cristo, que usted entregue su vida a Cristo para que sea salvo. Que Dios te bendiga y que el Señor te ayude a reconocer al verdadero Jesús, al Jesús de la Biblia. Dios les bendiga.